Hoy es 21 de diciembre del 2023. Estamos en la Universidad de La Matanza en el marco del programa Voces de Malvinas y vamos a realizar una entrevista al veterano de guerra Walter Orsi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que te sientas cómodo. Hola, buenas tardes. La verdad que un lindo momento, esperemos vivir en este momento. En primer lugar, ¿podrías decirnos dónde naciste? Yo nací en Lanús, Valentín Alsina. Ese fue el momento cuando se determinó la guerra, ¿no? ¿Quiénes son tus padres y a qué se dedicaban? Bueno, mis padres, mi mamá era ama de casa y mi papá era jubilado en la metalúrgica. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano, es mayor que yo, y en ese momento, bueno, ahora está casado él, y bueno, en ese momento vivíamos juntos. ¿Qué te gustaba hacer? Éramos chicos, no es la juventud de ahora. Salíamos con los compañeros, jugar en la vereda, a la vuelta de mi casa. Todo lo que puede llegar a ser un chico de 17 años. Hace 41 años atrás, que no es lo mismo que lo que se puede vivir ahora un chico de 16 años. ¿Qué querías ser cuando fueras grande? Yo cuando estaba estudiando, me gustaba hacer, y tuve muchas ganas que no lo cumplí, ser profesor de geografía. La verdad que estaba muy interesado y bueno, cuando termino la secundaria, me toca Malvinas, y cuando me toca Malvinas, bueno, esa idea se me fue, hasta llegó un momento cuando estaba haciendo el servicio militar, me dio hasta ganas de quedarme como lo que se iniciaría como dragoneante, no bien la carrera militar, pero bueno, después se pudrió todo y no hice más nada de eso. Pero bueno, mi idea era ser mucho profesor de educación física, perdón, de geografía. ¿Y qué sabías de las Islas Malvinas antes de la guerra? ¿Te soy sincero? Nada. Más de lo que uno se podía estudiar, que eran unas islas que pertenecían a Argentina, tampoco se hablaba mucho en la escuela. Pero no sabía, no estaba interiorizado. Te voy a repreguntar algo. Me dijiste que te querías quedar en el ejército, te querías enganchar, Sí. Existía lo que se llamaba el enganche antes. Sí. ¿Y qué te llamaba la atención? Me llamaba la atención, si bien no la pasé bien en el servicio militar, no la pasé bien, yo estaba en la parte de infantería es caminar y peso, pero no me disgustaba. Pero bueno, después tocó Malvinas y dije, no, esto no es para mí. Vamos entrando en la experiencia de guerra, ¿no? Sí. ¿Cómo te enterás de la recuperación de las islas? ¿Cómo me entero de la recuperación? Primero arrancó todo el tema de las Georgias, que iban a un desarmadero de las Georgias. Yo me acuerdo que yo me levantaba, había terminado la secundaria, estaba buscando trabajo, no conseguía trabajo, pedían con experiencia, ¿qué experiencia voy a tener si yo salí de la secundaria, salgo de la secundaria y me ponen, me llaman para hacer el servicio militar? ¿Qué experiencia yo podía llegar a tener? Nada. Bueno, estaba en mi casa, me levantaba, me ponía a tomar mate con mi mamá, y mi mamá estaba y mi papá estaba trabajando en el fondo de casa. Cuando escucho todo esto, yo ya dije, a mí me llaman. No, decía mi mamá, a mí me llaman porque el regimiento estuvo muy comprometido un tiempo antes, que había sido lo del Beagle. Yo dije, acá me llaman. Pasa Malvina, y fue así. Yo, al no conseguir trabajo, me acuerdo que un primo mío que vivía al lado de mi casa, que era contador, me dio un trabajo para hacer en casa, para hacer algo. Y bueno, yo estaba trabajando en el patio de mi casa,
Viene mi mamá y me dice, ¿cómo se llamaba tu regimiento? No sé si me estoy adelantando. ¿Cómo se llamaba tu regimiento? Le digo, Regimiento 7 de Infantería, Coronel Conde. Bueno, están llamando por radio que se tienen que presentar. Ahí guardé todo. No hago más que guardar todo. Me tocan el timbre de mi casa. 3 soldados me venían a buscar y digo, bueno, déjame que me voy a bañar. Y bueno, eso es lo que hice. Me fui a bañar y salí. Y de ahí fuimos a buscar a otro soldado más. Y de ahí al regimiento. O sea que ni siquiera la cédula de citación. No. A mí me vinieron a buscar. Me vinieron a buscar. 2 soldados vestidos de soldados y un civil. Y de ahí fuimos a buscar a otro compañero, a otro soldado que vivía cerca de mi casa, y de ahí nos fuimos al regimiento, a La Plata. Vamos a la formación militar. ¿Cómo fue ese año de colimba? La instrucción la hicimos en San Miguel del Monte. Estuvimos ahí 60 días. Complicado porque yo no era muy, ¿cómo se llama? Para hacer ejercicio físico, muy complicado. Y bueno, tuvimos ahí en los 60 días, a mis padres los vi 2 veces, que pudieron ellos ir a San Miguel del Monte, y después fue la baja, la licencia que tuvimos, y en esa licencia ahí pude ir un fin de semana a mi casa, que creo que, si no recuerdo, era para Pascua. En esa formación militar, ¿qué hacían? ¿Simulacro? Sí, la instrucción, cómo armar el armamento, cómo limpiarlo, hacer pozo de zorro. Es como una instrucción, cómo aprender la parte militar. Y orden cerrado. Y orden cerrado. ¿Cómo te despediste de tu familia, de tus seres queridos? Cuando fui a Malvinas, cuando me vinieron a buscar, le dije, bueno, chao, me voy, vamos al regimiento, y eso fue Semana Santa. En esa Semana Santa yo llego al regimiento y ya estaba la clase 63. En esa clase 63 le dieron de baja, a muchos soldados le dieron licencia. Y yo tenía un conocido, un chico que era un vecino cerca de casa. Y le dije, mirá, decirle a mis viejos que no vengan, porque seguramente que nos vamos a ir. Fue Jueves Santo. El Viernes Santo reciben, o sea, aceptan venir a la familia, pero yo lo vi atrás del portón que tenía a un primo y a mi papá y a mi hermano. Y bueno, se fueron porque no lo vinieron. No, yo le dije que no venían, de que no aceptaban visita, y habían llegado tarde. Pasó Pascua y el martes 13 de abril me llaman por parlante que vaya a la portería, y estaba mi mamá. Me trae dos chocolates. Perdón. Me trae 2 chocolates y me dice que a la tarde venía con mi papá. No lo llegué a ver porque a las 5 de la tarde empiezan a sonar las sirenas, nos suben a los micros y de ahí al Palomar. Y de ahí subimos al avión. Tengo una pregunta antes que me comentes eso. Sí. ¿Y cómo se vivía en el regimiento esa situación de...? Mucha incertidumbre, porque nosotros no sabíamos dónde íbamos a ir. No sabíamos que íbamos al regimiento, que íbamos de apoyo, nos decían, al sur. En ningún momento nos hablaron que íbamos a Malvinas. Pero había alegría, había arengas que habían recuperado Malvinas. No, precisamente no tan... Para muchos sí era una novedad. Yo me acuerdo que en ese interín había un oficial que nos pegó un lindo baile.
nos pegó un lindo baile en el regimiento. Me acuerdo que era póngale a las 2 de la tarde, pleno sol, todo el regimiento descansando, menos nosotros. Nos pegó un lindo baile. Se ve que lo vio el jefe de regimiento, ese jefe de regimiento lo llama y le dice, bueno, supuestamente no lo hagas. Bueno, y cortó el baile y fuimos a la compañía. Para la gente que está mirando y no sabe qué es baile. El baile es carrera a mar, cuerpo a tierra, arrastrándose en el cemento, es saltar con una pierna, saltar con otra, el militar en el medio y toda la compañía girando alrededor. Ese es un bailecito. No fue ninguna cumbia, pero ese fue un bailecito. Y en la guerra en sí, ¿cómo fue la movilización y la llegada a las islas? Bueno, cuando fuimos a Campo de Mayo, en Campo de Mayo nos subieron al avión y el avión aterrizó en Río Gallegos y de ahí fuimos en el Hércules, que le dicen la chancha. Ahí nos subieron al Hércules y no sé el tiempo que hemos quedado ahí, nos quedamos dormidos, yo en mi caso me quedé dormido. Y cuando baja la parte de atrás, la rampa del avión, ya estábamos en Malvinas. Y ahí caminamos hasta dar una posición, nos subieron arriba de un camión y bueno, quedamos en el pueblo esa noche y al otro día ya arrancamos para las posiciones. Donde yo en mi caso estuve los 74 días ahí. ¿En qué lugar estuviste, Marco? Yo estuve en el Monte London, en la compañía B del Monte London. Estando allí, ¿cómo fue tu contacto con los isleños? Yo en mi caso fue muy poco porque yo no bajaba al pueblo. Yo generalmente me quedé siempre en la isla, en el monte, salvo una sola vez, cuando bajamos al hospital, que nos bañamos, y bueno, pero yo no tuve contacto con los isleños porque siempre estuve arriba. ¿Cómo viviste los días previos al inicio de los combates? Y eso sí era toda una novedad, porque, y bueno, y después cuando empezaron los bombardeos, yo nunca me voy a olvidar lo que fue el 1 de mayo, lo que dicen que es cuando el avión rompe la barrera de sonido. Fue terrible eso. Cuando por primera vez atacan al pueblo. De donde estábamos nosotros, veíamos las balas trazantes, fue todo muy impactante. Y de ahí llegó un momento que pedíamos por favor que se terminara, que pasara, porque ya era un bombardeo continuo. Y bueno, eso fue lo que vivimos desde el momento que empezó la guerra. Te repregunto sobre los días previos. Contanos cómo era un día antes del inicio de la guerra, la rutina. La rutina era ir armando todo, las posiciones, buscar un lugar seguro donde poder hacer los pozos zorro, cómo ubicaban el tema de donde se armaba el tema de la cocina, fue toda una estrategia de cómo armar, cómo quedarnos nosotros al aguardo del ataque de los ingleses. ¿Y cómo era tu relación con los camaradas? No, muy buena, muy buena. Nunca tuve problema con nadie. Yo al estar, yo estuve en el pelotón comando, tenía mucho trato con el jefe de compañía y el segundo jefe de regimiento también estaba con nosotros arriba del monte. No, tuve un buen trato con todos. Aparte era imposible estar mal con nadie ahí en ese momento. O sea que te llevas bien con los soldados y con tus superiores. O con los superiores, sí. Es más, hay con algunos cabos y cabo primero que tuve en ese momento, hoy por hoy hay reuniones, asados que se hacen y vienen ellos con nosotros. Ya hiciste una pequeña mención, pero ¿cómo viviste el 1 de mayo?
El 1 de mayo fue todo muy raro. Estábamos durmiendo y de golpe sentimos ese estruendo terrible. Y bueno, y a partir de ahí ya no dormimos más y sentíamos siempre el ataque aéreo que hemos tenido. Y después, a partir de ese momento, a partir de ahí, siempre el ataque naval, que donde teníamos nuestro monte venía sobre un costado que, bueno, lo pasaba todo por arriba. ¿Cómo te enteraste del hundimiento del General Belgrano? Por los comentarios ahí, la radio, se escuchaba ya mucha radio de Uruguay, y de ahí donde nos enterábamos de algo de las cosas, de lo que pasaba. Pero en sí, de lo nuestro, yo allá no nos enterábamos, salvo que algunos tengan la radio que escuchaban la radio de Uruguay, Radio Colonia. Radio Colonia. ¿Y el primer contacto con los británicos, cómo fue? ¿Con los soldados británicos? Sí. Bueno, eso fue cuando fue la rendición, que nosotros ya estábamos en el pueblo, y bueno, cuando ya fue la rendición, que ya estaba flameando la bandera inglesa, el único trato que tuve primero fue cuando ellos abren unos containers que estaban en el campo del gobernador. Y ahí donde nosotros vimos que había botas, que había mantecol, que había un montón de cosas que a nosotros no nos llegaban a las posiciones. Y cuando nos pidieron, que yo estuve en una carpintería, cuando nos sacaron donde tuvimos que tirar todo el armamento y todo lo que llevábamos de lo que era la parte militar. Siempre respondés si querés, ¿no? ¿En qué combates participaste y qué hiciste en cada uno de ellos? No, el combate que participamos nosotros fue cuando nos toman, cuando los Gurkhas atacan la primera compañía, la primera sección de la compañía B. Bueno, fue el final, el día 14, el día 11 cuando empieza la guerra, y de ahí nosotros empezamos a replegarnos al pueblo. Tardamos más en replegarnos que lo que prácticamente duró todo el combate, porque allá en las islas, a las 5 de la tarde, ellos háganse de cuenta que es como acá, las 12 de la noche. Oscurísimo es. Bueno, era imposible replegarnos porque ellos tiraban tantas bengalas que hacíamos 2 pasos y cuerpo a tierra, porque a su vez, encima que teníamos el ataque inglés, el segundo jefe de regimiento que estuvo con nosotros desde el momento que empezó el combate a la compañía, ya en un momento había pedido que la artillería propia tirara sobre nuestras posiciones, porque ya estaba todo tomado por los ingleses en ese lugar. Entonces, al ir replegándonos, ya teníamos ataque inglés y ataque nuestro, pero pudimos llegar al pueblo. ¿Fue ordenado repliegue o fue caótico? No, fue medio desordenado porque eran los pocos que se pudieron haber salvado del ataque de la primera compañía, más todo lo que se iban replegando, porque éramos nosotros, más se estaban replegando algunos de la compañía A. Sacame una duda. ¿Empiezan a bajar ustedes de Monte London? De Monte London hacia el camino. Imagínense que era monte, subida a monte y roca. Venía el tema de las bengalas y te tenías que tirar. Si había charco de agua, te había tirado el charco de agua. Si había piedras en punta, te tenías que tirar ahí, porque era salvarte o lastimarte. ¿En qué momento sentiste que podías perder la vida? Siempre. Porque ahí no se salvaba a nadie. Un ataque aéreo, tiran y no sabe dónde cae. En naval lo mismo. Yo me acuerdo que una noche
me tocaba para hacer una guardia y el jefe de compañía de ahí me dicen, Walter, a ver, fíjate saliendo de la posición a ver qué se veía. Entonces yo salgo y veo una pelota de fuego, que era un ataque naval, que nos pasó por arriba y cayó adelante de las primeras posiciones del lugar. Por eso, en cualquier momento uno podía ir a perder la vida. Y tu rol de combate era complicado también, ¿no? Y sí, porque era estafeta, podía ir a cualquier lugar de las secciones. Y en medio del combate por ahí te mandan a llevar una orden a otra posición. Sí, hemos ido, me acuerdo, hasta he ido a la compañía A también, a llevar algún mensaje de la compañía A, que estaba en la otra parte del Monte London, más cerca del pueblo. ¿Recordás algunos compañeros caídos de tu compañía? Sí, yo le soy sincero, yo no los vi cuando cayeron, pero sí todos los que fueron, los que partieron y, por ejemplo, lo que he visto ahora cuando fui al cementerio, ver los nombres, fue muy chocante todo eso. ¿Cómo te llega la noticia de cese al fuego? Cuando nosotros nos repliegan al pueblo, ahí en ese momento nos piden que nos volvamos a alistar todo de vuelta. Armamento, balas y todo lo que uno necesita para hacer el ataque de vuelta. Entonces estábamos caminando por la calle principal con el jefe de compañía, era de noche, no puedo identificar la hora porque, como dije antes, a las 5 de la tarde ya es de noche allá. Y nosotros cuando íbamos caminando, pasando por la puerta del gobernador, nosotros veíamos en todo el monte, todo ¿cómo es que se le llama? Toda la franja del monte, se veía las balas trazantes que iban y venían. Y bueno, nosotros teníamos que ir ahí. No sé cómo apareció la orden y el jefe de compañía dijo, hasta acá volvemos, pegamos la vuelta porque va a venir la rendición. Y fue al otro día, a la mañana, ese mismo día a la mañana, cuando vimos flameando la bandera inglesa. ¿Qué haya pasado? ¿Cómo fue la rendición? No lo sé. Lo único que en mi caso fue que vimos la bandera inglesa. ¿Se siente algo particular cuando se entrega el armamento y cese de fuego? Y sí, porque llegó un momento que, como yo dije antes, que queríamos que pasara, pero no así, no haberla perdido, no haberlo entregado. Yo, viéndolo hoy que he ido a Malvinas, hubo mucho campo libre que tranquilamente se podría haber atacado ahí. No sé si puedo ir comentando algo del viaje de ahora. Después te vamos a preguntar al final. Listo. Pero muy interesante lo que vos decís. En vez de esperar, ir a atacar. Y sí, porque si bien el ataque, por ejemplo, la parte de la aviación no daba, por ejemplo, ir del continente a la isla sin reabastecer. Pero hubo mucho campo libre. Ahora, viéndolo en frío, donde estuvimos en un monte y verlo al otro, pasaron por mucho lugar muy descubierto, que lo podrían haber perdido igual las islas, pero un poquito de más de combate, la aviación, tendría que haber habido. Para mí tendría que haber habido. Fue mucho lugar libre que tuvieron los ingleses para caminar tranquilamente por la isla antes de la rendición. ¿Cómo fue el trato de los ingleses, ¿no?, después de la rendición? No, bien, bien. La verdad que yo no tuve problema. Mismo cuando subimos al barco, lo mismo. No, el trato en mi caso fue bueno. Yo no tuve problema. Estábamos, como le dije antes, que estábamos en una carpintería, nos sacaron afuera, tirar, más que eso yo no tuve. Más que eso yo no tuve. Dijiste que volviste en barco. Sí.
¿Cómo fue ese volver al continente? Fui en el Canberra, viajamos en el Canberra. En el Canberra tuvimos una reunión y que hablaba un oficial del barco, y me acuerdo que había hecho la reunión, y en esa reunión dijo que nosotros nos quedábamos ahí hasta que renunciara el presidente, que era Galtieri. Porque había eso lo que nos habían dicho, que por más que el barco llegara a puerto, una vez que el barco tocara flota argentina, por más que viniera soldados argentinos, lo bombardeaba. Entonces, hasta que el presidente no renunció, el barco no salió de las islas. Y fuimos a Puerto Madryn. ¿En Puerto Madryn viviste algo particular con la llegada? Sí, el pueblo bárbaro, nos regalaban pan, galletitas, sí. Sí, fue muy... La llegada al continente fue lindo. Lindo el pueblo, ¿no? Porque en ese momento estaban los militares y parecían como que nos querían sacar por la puerta de atrás. Pero bueno, no pudieron. ¿De Puerto Madryn a dónde? De Puerto Madryn fuimos a Campo de Mayo. En Campo de Mayo yo había ido a la parte de enfermería porque seguramente nos habrán dado algo en el café, en el desayuno que hemos tenido, porque yo quedé completamente que si quería subir la escalera me tenía que ir agarrando de la baranda de cómo me caía. Entonces me había agarrado una terrible descompostura y bueno, y fui a Campo de Mayo, perdón, Campo de Mayo en la parte de enfermería. Y ahí había una enfermera, una canuda, una señora, que yo le di el teléfono de una prima, que por favor si le podía avisar de que yo ya estaba en el continente. Y daba la casualidad que eso era el Día del Padre. El domingo era el Día del Padre. Y esta enfermera llama a mi prima y le da mi nombre, que yo ya estaba en el continente, y mi prima sale corriendo y le iba a avisar a mis padres que yo ya estaba en el continente. Y bueno, no sé si quiere que le comente que cuando llegamos a Campo de Mayo nos hicieron una reunión, donde nos hicieron firmar unos papeles, donde no podíamos decir nada de lo que había pasado en la isla, del trato que hemos tenido. Y ahí en Campo de Mayo estuvimos 2 días donde nos dieron de comer de todo, cosa de engordarnos, para poder disimular que no podíamos decir nada, porque nos conocíamos donde vivíamos, conocían a nuestra familia, y realmente al principio hubo un poquito de temor, pero al principio nada más. Después ya contamos todo y ya dijimos todo lo que nos vivimos. Sácame una duda, ¿te interrogaron o te hacían llenar? No, tuve que firmar unos papeles. Ajá. Se ve que en algún lado de Campo de Mayo había un papel mío firmado donde nos decían, cállate la boca. ¿No tenías que poner quiénes fueron tus superiores, todo lo demás en esa hoja? Honestamente eso no lo recuerdo. Ajá. Eso no lo recuerdo. Vamos a la parte linda, ¿no? ¿Y el reencuentro con tu familia, con tus seres queridos? El reencuentro con mi familia. Fue muy peculiar eso. No sé cómo se enteraron mis padres que creo que había sido el lunes, porque el domingo había sido el Día del Padre, volvíamos al regimiento, a la tardecita noche. Ahí hemos visto a la madre de un soldado que había partido allá y nosotros le tuvimos que decir que el hijo no había vuelto. Bueno, nos forman y me llama el jefe de compañía, soldador, se venga para acá, mi mamá. Mi mamá me quería llevar y el capitán le dijo, no, tiene que primero desfilar pasando por la bandera de ceremonia del regimiento. Bueno, mi mamá se fue para afuera y
nos forman en el patio. Y había, toda la gente estaba en la de la vereda arriba de la plazoleta. Eso contado, me lo contó mi mamá a mí. Antes se formaban las vallas, los militares, de brazos así, entonces se agarraban y mi mamá le dice a un militar, discúlpeme, ¿quiénes son todas esas mujeres que están ahí? Son la madre de los oficiales. Perdón lo que voy a decir, ¿no? Y mi madre le dice, perdón, ¿ellas lo parieron distinto que nosotros? Y el policía, el militar no supo qué decirle. Y le dice a mi mamá, por favor abra las piernas que yo paso por abajo de usted. Y eso es lo que hizo. En ese momento mi mamá se podía agachar, pasó por abajo, y yo vi que estábamos pasando, refilando, vi una mano, y me sacó. Y me llevó para afuera. ¿Te saca de regimiento? Me saca de la fila. Y me fui. Pero eso es buenísimo. Y escúchame, ¿y la guardia qué hace cuando Nada, no hicieron nada. Ya estábamos desfilando, estábamos pasando la bandera y veo una mano y me sacó del lugar. Y ahí me reencontré con mi papá y me habían ido a buscar dos primos, mi prima con el marido. Y ahí fui a mi casa. Cuando llego a mi casa, mi hermano no sabía. Entonces, mi hermano estaba de novio y cuando llega la noche, yo siento el portón que cierra y yo le fui a abrir la puerta. Le digo, ¿a vos te parece esta zona hora de venir? ¿Para qué? Bueno, ¿qué les puedo decir cómo fue el reencuentro, no? Ese fue el reencuentro con mi familia cuando volví de Malvinas. Algunos dicen que la posguerra es lo más difícil, ¿no? Decime esa posguerra inmediata, ¿no? ¿Cómo te sentías? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Como yo dije antes, trabajo no tenía. Cuando en mi caso se enteran mis padres que yo ya estaba en el continente, mis padres se lo cuentan a mis tíos. Y lo que yo digo siempre, yo tengo un tío que trabajaba en lo que era SEGBA. Sin preguntarme a mí, sin preguntarle a mis padres, él me anota en lo que era el banco, ¿cómo es que se le dice? De postulantes para entrar. Y como después hubo una ley donde tenían que agregar veteranos, bueno, fue así. Llego a mi casa y, bueno, sí, igualmente de junio hasta septiembre, octubre, agosto, septiembre, no tuve la baja definitiva. Entonces yo tenía que ir día por medio o una vez por semana al regimiento a validar de que yo estaba ahí. Una vez que a mí me dieron la libreta, y esa libreta, bueno, que ya me figuraba la baja, y bueno, ahí entro a trabajar en SEGBA. Pero también tardé en ingresar, no se olviden que todavía estábamos en el 82, todavía no había un gobierno constitucional, tuvimos que pasar por la CI de entrevista con todos los capos milicos que había en ese momento, hasta que pude entrar en SEGBA. Y me jubilé trabajando en SEGBA. En esos primeros tiempos, ¿mantuviste algún vínculo con compañeros, con camaradas? Sí. Igualmente, no sé, en ese momento no había la comunicación que hay ahora, no había celulares, no había... El trato era cuando íbamos al regimiento. Después de un año, más o menos, ahí medio se frenó las visitas. Y después sí, después hubo asado, hacemos asado una vez por año. Se empezaban a hacer una vez por año, ahora capaz que 2 veces en el año nos reunimos todos los que estamos en la compañía. Y bueno, eso sí, el trato sí tuvimos. ¿Integras alguna organización de veteranos? Estoy yendo y participando al Centro Veterano acá de Matanza.
¿Y qué rol desempeñás ahí? No, colaboro con visita en las escuelas, colaboro en dar charlas ahí en el museo. Cuando necesita que alguien no puede, me llaman, vení, podés estar. Le soy sincero, tendría que participar más. Soy medio quedado en eso, pero cuando voy lo paso muy bien y son muy buenos compañeros ahí en el centro. Ya la contestaste, ¿no? Es buena la relación Sí, con los excelente, veteranos. ese es excelente. ¿Qué significa el cementerio de Darwin para vos? Muy triste. Yo lo veía por fotos. Cuando fuimos ahora, está bien, el cementerio de Darwin está lejos del pueblo. Está muy descuidado. Cuando fuimos, cerámicas partidas, caídas, con el símbolo de la cruz. Está la cruz rota. Tiene franjas de rajaduras. No, la verdad que daba un poco de... Encima de donde uno va, que es donde están nuestros hermanos, nuestros veteranos, que son los verdaderos héroes, son ellos. Encontrar que está la entrada, toda la madera rota. Dicen que ahora medio que lo arreglaron, no lo sé, pero fue muy impactante pisar lo que uno puede llegar a ver en foto después de 41 años, ¿no? ¿Viajaste para cerrar algo? Viajé porque quería, sí, cerrar un círculo en mi vida. Honestamente, lo que fue todo muy movilizante, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando salimos de Río Gallegos ahora, y que dicen, estamos a 1 hora de pisar las Islas Malvinas, eso toca. Llegar al aeropuerto, que no era el aeropuerto donde nosotros llegamos, es otro, es un aeropuerto militar, te daba un poco de impresión. Primero y principal, yo no sé el idioma inglés, no lo sé, y diga que me tocó una señora militar, que no sé si era militar o era de la policía militar, donde por suerte sabía hablar español. Yo le dije, me lo mandó Dios usted, señora, le dije. Y bueno, fuimos ahí, el trato es muy frío, son muy fríos ellos. Anda para acá, anda para allá, pero bueno, sabíamos que esas condiciones es lo que nos íbamos a pasar, ¿no? ¿Qué opinás del proceso de identificación de los cuerpos de los caídos que se No, estuvo hacen? muy bueno porque no son, si bien todavía creo que hay 1 o 2, que la placa dice soldado conocido por Dios. Está muy bueno eso. Me ha tocado viajar con la hermana del soldado Cao. Y también de otro familiar de los veteranos, de los caídos, y por lo menos llevarle una flor. Está bien, no pudimos llevarle una flor, pero pudimos, ella le llevó un rosario, le llevó una cintita argentina y poner en un familiar, que sabés que ahí está él. Capaz que antes, soldado conocido por Dios, está bien, éramos todos hermanos, todos veteranos, pero no sabía si realmente era tu familiar el que estaba ahí. Pero ahora por lo menos llevaron una foto, llevaron algo y se lo llevaron a alguien que es suyo. ¿Tenés alguna enfermedad, dificultad, marca vinculada a la experiencia de la guerra? No, vinculado a la guerra a veces media locuras, pero puede ser lo normal de uno. Pero sí, los recuerdos los tenés y eso en la cabeza siempre te machacan. Pues imagínate, pasaron 41, 42 años, me acuerdo cada momento que capaz que lo que yo haya vivido ayer o antes de ayer no lo puedo recordar. La mente siempre está a flor de piel de eso.
¿Qué significa la guerra de Malvinas para vos? ¿Qué significó? ¿Qué significa? ¿Qué significa ahora? ¿Cómo te puedo decir? ¿Qué significa poder recuperar algo nuestro? Poder recuperar lo que nos arrebataron hace 150 años y los arrebataron ahora, pero algo peor, porque ahora fue a la fuerza, cayeron argentinos, cayeron hermanos nuestros, y eso no hay que regalarlo. No hay que regalarlo, lo tenemos que seguir luchando y peleando hasta que vuelvan a ser nuestras. Y yo sé que hay algunos que quieren traérselo a los hermanos que están allá, pero si yo creo que si le van a preguntar a ellos si quieren traerlos al continente, le va a decir que no. Porque ellos fuimos, en algunos casos obligados, en otros no, pero no creo que quieran volver. Yo creo que quieren estar ahí cuidándola hasta que se pueda recuperar. Y no a la fuerza, no a la fuerza. ¿Qué opinas de las películas argentinas sobre la guerra de Malvinas? Bien, son entretenidas, algunas no vi muchas, te soy sincero. Son más documentales que otra cosa. No hay ninguna vivencia, puede haber vivencias, pero no es lo real. ¿Cambió algo en el año del 40 aniversario? ¿Qué cambió? ¿Qué cambiamos nosotros? Somos más viejos y como te dije antes, seguimos pensando y queriendo reconquistarlas. Y tendría que haber un poquitito más de, ¿cómo te puedo decir? Tener más participación del Estado para la recuperación de las islas. No es solamente decir no quieren dialogar, no sé qué. No es nada a la fuerza, pero no pertenezco a nada de lo político para ver qué se puede llegar a hacer, ¿no? Pero capaz que algo, no sé qué podría hacer. Estamos llegando al final. Qué no lástima. Fue tan grave, ¿viste? No, qué lástima. Me gustó. ¿Te quedó algo importante por decir? Uy, capaz que un montón de cosas que pueden llegar a hacer, pero la verdad que fue todo haber sido parte de esa época, haber sido parte de ese movimiento, de esa guerra. Siempre una guerra no es buena, pero haber estado y sobre todo ver que pude volver, que otros no lo pudieron hacer, y poder contar esto, nunca se me imaginó en mi vida de que yo pude haber estado en una guerra. Pero sí, pasaron muchas cosas en 40 años, toda una vida. Bueno, antes de finalizar, el público te va a hacer algunas preguntas. Hola, gracias por tu testimonio. Quería preguntarte si nos podés describir, un poco lo hiciste, lo que veías desde tu posición en Malvinas, para quienes no conocemos el lugar. ¿Qué veías desde ahí? Yo estaba como dije, en posición comando, estaba bien arriba del cerro, del monte. Y bueno, sí, veíamos todo lo que era todo el campo que es entre un monte y el otro, donde estaba la primera sección. Me olvidé algo de decirlo, que en el momento del combate, en donde nosotros nos atacan a la noche, nosotros estábamos teniendo una visión que era así.
Tuvimos todo el tiempo una visión que era así. Nosotros veíamos donde se estaban armando los ingleses en el monte Dos Hermanas. Veíamos que se estaban viniendo de allá y nosotros estábamos mirando para allá. El día anterior del ataque, el jefe de Joffre, que era el jefe del batallón, nos hacen dar vuelta. Ahí fueron las más bajas que hubo, porque no dio tiempo a donde estaba el armamento con donde estaban las municiones. Entonces, el armamento estaba mirando para allá, las municiones estaban para este lado. Hemos tenido en todo el tiempo el capitán de la décima, el general de la 10ª brigada, un día viene a la isla, nos agarra un papelito y nos dice, están sin afeitarse. Eso es lo que nos dijo el Joffre, que era el comandante de la 10ª brigada. Hola, buen día. Buen día. Siempre como se responde si querés, ¿puedes contarnos un poquito más de cómo fue tu estadía en Monte London? Si llegaron a pasar hambre, frío. Al principio, antes que empezara la guerra, antes que empezara el 1 de mayo, comíamos 2 veces en el día. Guiso, sopa, guiso, sopa y mate cocido. Cuando empieza el 1 de mayo, el tema ya la guerra en sí, ya comíamos una sola vez. Sopa o caldo con caldo. Olvídate, si veías un fideo, te había sacado la grande. Pero yo he venido como con 20 kilos menos. 18 años, lo recuperé. No voy a decir que no lo recuperé, pero he venido con 20 kilos menos. Y yo, en mi caso, me han mandado encomiendas. Me han mandado 9 encomiendas, de las cuales recibí 3. 2 estaban en el regimiento, me la dieron después que volví en el regimiento. Después el resto, no sé dónde fueron a parar. Pero la comida no, la comida era muy escasa, muy escasa. ¿Querés contarnos cómo está formada tu familia hoy? Bueno, hoy estoy casado, tengo mi señora y mi hija, que se está por recibir de arquitecta, si Dios quiere, dentro de poquito. Y esa es mi familia hoy en la actualidad. Y bueno, todavía tengo a mi hermano, que él ha formado su familia. Gracias. Bueno, ahora sí, Omar, damos por finalizada la entrevista. Qué lástima, estuve muy cómodo. Y muchísimas gracias y te comprometemos nuevamente a entrevistarte. Fue un placer hablar con vos. Me parece, para mí también, la verdad que tuve un poquito de miedo, no le voy a mentir, pero es lindo volver a recordar cosas que hemos vivido. Y esto, cuando hablé con usted, en algún momento ya no vamos a estar. Y cuando no estemos, bueno, capaz que un granito de arena, algo que alguien escuche, a ver qué hizo este tipo allá. Pero vuelvo a decir, la verdad que muchísimas gracias y me sentí muy cómodo. No, gracias a vos por lo que hiciste en Malvinas y por lo que haces ahora utilizando la palabra y predicando. Gracias. Muchas gracias.